Todo hombre que busca crecer y amar con conciencia debe aprender a observar lo que las palabras no dicen. Una de las señales más silenciosas, pero más claras de inmadurez emocional en una mujer es esta: solo te escucha cuando hablas de ella. Cuando tus palabras giran en torno a sus emociones, su vida o sus dramas, está presente, interesada, activa. Pero cuando hablas de ti, de tus metas, tus dudas o tus silencios, su atención se apaga. Esa conducta revela una dinámica profundamente egocéntrica que muchos hombres confunden con pasión o carácter, pero que en realidad es una forma de amor condicional. Te presto atención mientras sirvas a mi narrativa. El hombre que no detecta esta señal termina convertido en un espejo emocional, no en un compañero. Aprende a escucharla tanto como a observar lo que no te devuelve. Esta lección te enseñará a identificar ese patrón, entender sus raíces psicológicas y socioculturales, reconocer su impacto en tu energía masculina y saber cuándo continuar o cuándo retirarte con dignidad. Porque no todo silencio femenino es misterio y no toda conversación compartida es conexión. A veces solo estás participando en un monólogo disfrazado de diálogo. Lección 1. Identificar el comportamiento. 1. ¿Cómo se comporta realmente una mujer que solo te escucha cuando hablas de ella? Este tipo de mujer no parece egoísta al principio. Al contrario, suele mostrarse encantadora, sensible, atenta. Te pregunta cómo estás, pero apenas respondes, gira la conversación hacia sí misma. Sí. A mí también me pasó algo así. Yo también siento eso, pero lo mío fue peor. Claro, porque lo que parece empatía es en realidad narcisismo disfrazado de conexión. No te escucha para comprenderte, sino para encontrar una puerta para volver a hablar de ella. Tú crees que están compartiendo intimidad, pero en realidad ella está alimentando su necesidad de protagonismo emocional. La prueba es sencilla. Si dejas de hablar de ella, el brillo en sus ojos se apaga. Si intentas compartir algo profundo sobre tu vida interior, se distrae, cambia de tema o usa lo que dijiste para volver al centro del escenario. No te está acompañando, está utilizando tu atención para sostener su autoestima. 2. Las señales que revelan el patrón. Solo muestra interés cuando ella es el tema. Si la conversación se desvía hacia tus proyectos, tus preocupaciones o tus logros, se impacienta o te corta con frases vacías como «qué bueno», «entiendo» o «ajá», y luego redirige la charla hacia sí misma. Minimiza tus emociones. Cuando hablas de algo que te duele o te pesa, responde con comparaciones. «Bueno, pero yo he pasado cosas peores». Su objetivo no es acompañarte, sino volver a ser el foco. Busca validación constante. Quiere escuchar lo que piensa que tú piensas de ella. ¿Te parezco madura? ¿Te gusta cómo reaccioné? ¿Te diste cuenta de lo que hice por ti? En cada conversación está pidiendo ser reafirmada. Reacciona con distancia o frialdad cuando tú compartes tu mundo interior. Si le hablas de tus inquietudes o reflexiones más profundas, muestra desinterés o incomodidad. Ella no sabe conectar con la esencia de un hombre, solo con la imagen que proyecta sobre él. Tiene un patrón de atención intermitente. En público o en temas donde se siente admirada, brilla. Pero cuando el tema se centra en tu crecimiento o tu propósito, parece desconectada. Este comportamiento no siempre nace del malicia. Muchas veces es inconsciente, fruto de heridas no resueltas, pero eso no lo hace menos destructivo. 3. Orígenes psicológicos del comportamiento. La psicología moderna describe este patrón como egocentrismo emocional funcional, la tendencia a procesar toda experiencia interpersonal en función de cómo afecta la propia identidad. Es común en personas con un desarrollo emocional detenido o con apego inseguro. En las mujeres, este patrón puede formarse desde la infancia cuando son sobreprotegidas, aduladas o validadas constantemente por su entorno. Crecen sintiendo que su valor está en ser admiradas o en ser el centro emocional de quienes las rodean. En la adultez, confunden amor con atención y atención con valía. Desde la perspectiva estoica, diríamos que su mente vive gobernada por la opinión externa.
Epicteto lo habría explicado así: quien necesita que otros la miren para saberse viva, aún no se conoce a sí misma. Cuando una mujer no ha desarrollado introspección, teme los espacios donde no se habla de ella. En su silencio siente la amenaza de desaparecer. Por eso no puede escuchar al otro más allá de lo que la refleja. 4. Contexto sociológico y cultural. Vivimos en una era donde la identidad se construye hacia afuera. Las redes sociales, la cultura de la autoexposición y la hiperconexión han reforzado el narcisismo relacional. Se enseña que ser escuchado equivale a existir. Culturalmente, muchas mujeres han sido educadas para verse como el eje emocional de la pareja. Se les inculca que el amor gira en torno a sus sentimientos y que el hombre es el encargado de comprenderlos, calmarlos o validarlos. Así, su rol se vuelve el de protagonista emocional, no el de compañera consciente. Por eso, cuando un hombre empieza a hablar de su mundo interior, de su propósito o de su búsqueda de sentido, algunas mujeres lo interpretan como una amenaza al equilibrio que ellas dominan. El foco cambia y su identidad emocional se desestabiliza. El resultado: se desconectan, no porque no te amen, sino porque no saben amar de otra forma. 5. Efectos en el hombre. Un hombre que convive con una mujer que solo lo escucha cuando habla de ella, comienza a perder profundidad. Aprende, sin darse cuenta, que hablar de sí mismo no sirve, que su mundo interior no interesa. Y poco a poco se adapta, deja de compartir, deja de expresar, deja de soñar en voz alta, empieza a comunicarse solo desde lo funcional, no desde lo vital. Habla para mantener la paz, no para construir conexión. El costo emocional es enorme. Se convierte en un hombre que está, pero no es, presente en cuerpo, ausente en esencia. Un compañero silencioso que ya no confía en que su vulnerabilidad tenga valor. En términos estoicos, diríamos que pierde su hegemonicón, su centro rector, empieza a vivir para ser comprendido por quien no tiene la capacidad de comprenderlo. Y eso es un desperdicio de energía vital. 6. ¿Qué hacer si el comportamiento persiste? Primero, no la acuses ni la analices como terapeuta. Simplemente observa sin justificar. Mira cómo reacciona. Cuando tú compartes algo que no tiene que ver con ella, si su atención cae, si te cambia el tema o si muestra impaciencia, estás ante un patrón real, no un accidente. Habla con claridad. Siento que te interesa más cuando hablo de ti que cuando comparto de mí. Yo busco una relación donde ambos podamos escucharnos. Si lo entiende y se abre al diálogo, hay espacio para crecer juntos. Pero si lo toma como ataque, se victimiza o lo ignora, no estás frente a una mujer capaz de reciprocidad emocional. En ese caso, el silencio y la distancia son tus mejores aliados, no como castigo, sino como protección. Un hombre consciente no invierte energía en quien solo lo escucha para reafirmarse. Si ella solo te escucha cuando hablas de ella, no busca conexión, busca espejo. Y el espejo no se ama, se usa. Por eso, hermano, aprende a discernir entre la mujer que te escucha para conocerte y la que te escucha para admirarse. La primera nutre tu alma, la segunda drena tu energía. Recuerda lo que decía Séneca: no es libre quien vive pendiente del juicio ajeno. El hombre libre habla su verdad sin rogar atención. Si ella no puede sostener el silencio cuando no es el centro, no está lista para acompañar un proceso masculino consciente. Tu palabra tiene valor solo cuando la pronuncias desde el respeto a ti mismo. Y a veces, ese respeto se llama distancia. Lección 2. Orígenes psicológicos y sociológicos del comportamiento femenino egocéntrico. Hay comportamientos que no nacen del mal, sino del vacío. La mujer que solo te escucha cuando hablas de ella no siempre es una manipuladora consciente. Muchas veces es el producto de una cultura que la educó para sentirse amada únicamente cuando es el centro de atención. Comprender sus orígenes no significa justificarla, sino entender el terreno donde caminas. Un hombre sabio observa el porqué de una conducta sin dejarse arrastrar por ella. 1. La herida original, la atención como forma de amor.
En la infancia, muchas mujeres fueron educadas con un modelo de afecto condicionado. Recibían aprobación, afecto o reconocimiento solo cuando cumplían las expectativas emocionales de los padres. Qué bonita estás, qué buena niña, qué sensible eres. Aprendieron que su valor estaba ligado a cómo los demás las percibían. Rara vez se les enseñó a observarse desde dentro, a construir identidad más allá de la mirada ajena. Así se siembra la herida del reflejo, la necesidad de verse a través del otro. Cuando crecen, buscan relaciones donde se repita ese patrón. Su pareja se convierte en el nuevo espejo de su existencia. Si él la mira, la valida, la escucha, siente que existe. Si él calla o se centra en sí mismo, siente que desaparece. Desde la psicología del apego, este tipo de patrón se asocia con el apego ansioso o con el narcisismo encubierto, donde la persona tiene una autoestima frágil, dependiente de la retroalimentación constante. No tolera no ser el foco, porque en la oscuridad de no ser vista surge su miedo más profundo, no valer nada por sí misma. Por eso, cuando tú hablas de ti, de tu visión, tus metas, tus procesos, ella no puede sostener la atención. No porque no quiera, sino porque no sabe hacerlo sin sentir que se borra del mapa emocional. 2. La raíz cultural, del pedestal romántico a la confusión moderna. Culturalmente, durante siglos se construyó un ideal femenino centrado en la atención y la validación. En muchas sociedades tradicionales, la mujer era valorada por su belleza, su gracia o su capacidad de inspirar deseo y cuidado. Su identidad giraba en torno a cómo la percibía el entorno masculino. Luego vino el siglo XX y con él un cambio aparentemente liberador, la exaltación del yo femenino independiente. Pero ese proceso, en lugar de equilibrar, en muchos casos generó una nueva distorsión: el empoderamiento sin autoconocimiento. Hoy muchas mujeres crecieron con el mensaje contradictorio de que deben ser admiradas como diosas y comprendidas como víctimas. Aprendieron a hablar, pero no a escuchar, a expresarse, pero no a observar, a demandar comprensión, pero no a ofrecerla. No es culpa individual, es un síntoma de una era hipermediática donde todo gira en torno al yo, a la visibilidad, a la narrativa personal. En ese contexto, escuchar al otro se percibe como pérdida de protagonismo. En lugar de ser un acto de amor, se siente como un borrado del yo, y así se perpetúa el egocentrismo emocional disfrazado de conexión. 3. El efecto de la hiperatención masculina. Pero hay que reconocer algo, hermano. Los hombres también han contribuido a este patrón. Durante generaciones, el rol masculino fue el de proveedor emocional y validador. Desde la adolescencia, muchos hombres aprendieron que la forma de ser aceptados o deseados por una mujer es darle atención constante, girar alrededor de sus emociones, resolver sus conflictos. La mayoría de los hombres no escuchan con presencia, sino con culpa o deseo. Y esa energía alimenta el ego femenino desequilibrado. Ella aprende que su drama genera cuidado, que su dolor atrae rescate, que su palabra tiene más peso que su silencio. Así se instala un ciclo inconsciente. Ella monopoliza la conversación y él la mantiene viva por miedo a perderla. Cuando finalmente ese hombre despierta, cuando empieza a hablar de sí, a exigir equilibrio, la mujer se desconcierta. Siente que algo se ha roto. En realidad lo que se ha roto no es el amor, sino la dinámica de dependencia emocional que lo disfrazaba. Por eso, cuando una mujer no puede escucharte, muchas veces no está siendo cruel. Simplemente no reconoce tu voz fuera del rol que te asignó. 4. El narcisismo cultural y la pérdida del arte de escuchar. Vivimos en la era de la exposición. Todos, hombres y mujeres, somos en distintos grados adictos al reflejo digital. Pero el fenómeno tiene un impacto más profundo en las mujeres por razones históricas. La imagen femenina siempre fue objeto de observación. Hoy las redes sociales han amplificado ese antiguo espejo. Una mujer promedio recibe diariamente cientos de señales de validación, likes, comentarios, mensajes, reacciones.
Cada uno de ellos refuerza una idea inconsciente. Importo mientras me miran. En ese contexto, ¿cómo esperar que sepa escuchar de verdad? Si toda su identidad ha sido moldeada en función de ser observada, el silencio ajeno se percibe como desinterés y el protagonismo del otro como amenaza. Esta cultura ha borrado la noción de reciprocidad emocional. Escuchar ya no se ve como un acto de amor, sino como una pérdida de visibilidad. Pero el amor sin escucha no es amor, es consumo emocional. Desde la mirada estoica, diríamos que es un mundo gobernado por la apatía invertida. Se evita el silencio y la atención al otro, no por serenidad, sino por miedo a no ser relevante. 5. La proyección y la carencia de autopercepción. Psicológicamente, la mujer que solo escucha cuando hablas de ella vive desconectada de su mundo interior. No tiene lenguaje para explorar su sombra, su silencio, sus contradicciones. Entonces proyecta. Usa la conversación contigo como una pantalla donde proyectar su historia, su necesidad, su ego. Si tú mencionas una experiencia, ella busca en su memoria una similar. Si hablas de una reflexión personal, ella responde con su versión. No lo hace por malicia, lo hace porque no tiene otra forma de conectar. En el fondo, no sabe ser sin hablar de sí misma. El peligro para ti es creer que esa forma de comunicación es intimidad. No lo es. Es reflejo, no reciprocidad. Y si no la identificas a tiempo, terminas atrapado en una dinámica donde te conviertes en combustible emocional. Tú escuchas, ella brilla. Tú hablas, ella se aburre. 6. El vacío que no puedes llenar. Uno de los errores más comunes del hombre sensible o consciente es pensar que puede educar o salvar a una mujer así. Cree que si es más paciente, más empático o más claro, ella aprenderá a escucharlo. Pero eso es una trampa del ego masculino. Querer ser el maestro redentor. No puedes llenar un vacío que ella aún no ha reconocido. No puedes enseñarle a escuchar si su mundo interior aún grita por atención. El verdadero desarrollo masculino no consiste en corregir a la mujer, sino en discernir si su nivel de conciencia es compatible con tu proceso. No toda mujer que te atrae está preparada para escucharte, y eso no es juicio, es observación. Cuando ella solo te escucha si eres su tema, está atrapada en su propia prisión de validación. Tú puedes comprenderla, pero no debes sacrificar tu voz por mantener su calma. 7. La perspectiva estoica. Comprender sin absorber. Marco Aurelio decía, cuando el otro yerra, piensa, también yo soy humano. Esa es la actitud que un hombre maduro debe adoptar. No resentimiento, no juicio, sino comprensión desapegada. La mujer que vive centrada en sí misma no es tu enemiga, es alguien aún prisionera de su ego. Pero tu deber como hombre no es convertirte en su espejo, sino en su límite. Mostrarle con tu presencia firme que la conversación también tiene dos direcciones. Si ella aprende, crecerá. Si se resiste, se alejará. En ambos casos tú ganas, porque mantuviste tu centro. El hombre que entiende las causas del comportamiento ajeno deja de tomarlas como ataques personales. Observa el drama sin entrar en él. Y esa es la verdadera libertad. Comprender sin absorber, amar sin perderse, acompañar sin dejar de avanzar. La mujer que solo te escucha cuando hablas de ella no necesita ser odiada ni salvada. Necesita, quizás, encontrarse consigo misma. Pero tú no eres ese puente. Tu tarea es mantenerte íntegro, claro y silenciosamente firme ante su ruido emocional. No busques ser comprendido por quien aún no se comprende. Tu silencio y tu claridad son la frontera entre el amor consciente y la dependencia disfrazada de conexión. Lección 3. Efectos del comportamiento femenino egocéntrico en el hombre y su desarrollo masculino. Hay hombres que no pierden su fuerza por debilidad, sino por exceso de entrega. No caen porque no amen, sino porque aman sin medida, sin dirección, sin conciencia. En esta lección, vamos a explorar cómo el comportamiento femenino egocéntrico, esa incapacidad de escuchar, esa tendencia a girar todo hacia su mundo emocional, impacta la psique, la energía
y la evolución del hombre. Lo haremos sin victimismo, desde una mirada de autoconocimiento y crecimiento interior. 1. El desgaste invisible, la erosión emocional del hombre consciente. El desgaste masculino no ocurre de un día para otro. Es lento, silencioso, casi imperceptible. Empieza con pequeños gestos. Él habla, ella cambia el tema. Él comparte algo importante y ella responde con un «yo también» para volver a su historia. Él siente que algo no encaja, pero lo ignora porque la ama. Con el tiempo esa dinámica se vuelve su rutina emocional. Estar con ella implica desaparecer un poco más cada día. El hombre comienza a vivir en estado de autocensura emocional. Aprende que compartir su mundo interior es inútil porque no será escuchado. Así se genera un ciclo de soledad acompañada, la más dolorosa de todas. Tener a alguien al lado, pero sentir que no hay un verdadero testigo de tu alma. Este tipo de vínculo deteriora la vitalidad masculina. El hombre deja de expresarse, deja de soñar, se adapta a un rol servicial o complaciente. La frustración se convierte en su lenguaje interno y la energía vital, aquella que debería ir hacia su propósito, se desvía hacia sostener el equilibrio emocional de ella, y cuando el hombre renuncia a su voz, su espíritu empieza a marchitarse. 2. El peligro de la autoanulación, perder el eje para mantener la paz. El hombre que busca paz con una mujer egocéntrica suele pagar con su autenticidad. Aprende que ser escuchado genera conflicto, así que calla. Aprende que tener límites genera distancia, así que cede. Aprende que expresar sus necesidades es interpretado como egoísmo, así que se sacrifica. Pero esa falsa paz tiene un costo altísimo, lo desconecta de sí mismo. Empieza a convertirse en una versión funcional, no en un ser pleno. Y cuando un hombre se acostumbra a suprimir su verdad, su energía masculina se vuelve pasiva, resignada, sin filo. En el fondo, esa dinámica es una forma de castración emocional, no porque ella lo oprima con violencia, sino porque él se reprime por miedo a perderla. Cada vez que calla lo que siente para no molestar, se aleja un paso más de su esencia. Epicteto enseñaba que la libertad no está en evitar el dolor, sino en no someter el alma a lo que no depende de uno. El hombre que vive adaptado a la emocionalidad ajena es esclavo de algo que no controla, el ego herido del otro. Y esa esclavitud no tiene cadenas visibles, pero destruye igual. 3. La confusión del buen hombre, el rol del salvador emocional. Muchos hombres con inclinación hacia la conciencia o la espiritualidad caen en una trampa común, la del salvador emocional. Ven en la mujer egocéntrica no solo una pareja, sino un proyecto. Quieren mostrarle lo que ella no ve, enseñarle a escuchar, ayudarla a sanar. Esa intención parece noble, pero nace del ego masculino que busca validación a través del sacrificio. Quiere ser el que logre cambiarla, el que la haga despertar. Pero en ese intento pierde su foco y su fuerza. Cuando un hombre orienta su energía hacia reparar lo que no le corresponde, deja de construir su mundo. Su atención ya no está en su propósito, sino en el drama emocional de ella. Y así, su vida se vuelve reactiva. Depende del estado de ánimo de la mujer. El precio de querer sanar a alguien que no desea sanarse es tu propia salud emocional, y ningún propósito masculino puede florecer desde el agotamiento. 4. La erosión de la confianza en lo femenino. Otro efecto profundo de este tipo de vínculo es el deterioro de la confianza del hombre en lo femenino. Después de una relación con una mujer egocéntrica, muchos hombres concluyen que todas las mujeres son así, que todas giran en torno a sí mismas, que amar es perder. Esa generalización es peligrosa porque siembra cinismo, y el cinismo mata la sensibilidad, la apertura, la capacidad de amar de verdad. El hombre se vuelve duro, sarcástico o emocionalmente inaccesible. Cree que protegerse es dejar de sentir. Pero el verdadero desarrollo masculino no consiste en cerrarse, sino en discernir sin resentimiento. No todas las mujeres son iguales, pero no todas están preparadas para acompañar un proceso de conciencia. El hombre sabio no se amarga,
selecciona. Aprende a reconocer las señales tempranas del desequilibrio y a retirarse con respeto antes de perder su centro. Como decía Séneca, el sabio no odia, pero tampoco se entrega a quien no sabe recibirlo. 5. El espejismo del amor condicionado. En relaciones donde la mujer solo escucha si el tema es ella, el amor se vuelve transaccional. El hombre aprende que el afecto depende de su capacidad de complacer. Si la atiende, ella lo ama. Si se centra en sí mismo, ella se aleja o lo acusa de egoísmo. Así nace una forma de amor condicionado, donde el hombre se siente constantemente evaluado. Su valor depende del grado de atención que brinda. Con el tiempo, empieza a temer el rechazo y, sin notarlo, desarrolla un patrón de autojustificación constante. Cada decisión, cada palabra, debe ser explicada porque teme desencadenar el drama emocional de ella. Ese estado de tensión continua roba claridad mental y serenidad. Y lo peor, hace que el hombre confunda sumisión con amor. Desde la perspectiva estoica, eso es el colapso de la autodisciplina emocional. Un hombre que vive para agradar ha perdido el dominio de su mente. Marco Aurelio advertía: no permitas que los actos de otros te arrebaten tu gobierno interior. En el amor, eso significa no entregar tu estabilidad emocional a quien no puede sostenerla. 6. El despertar. Reconocer la manipulación emocional sin odio. El proceso de despertar de un hombre consciente pasa por una etapa crucial: reconocer el abuso emocional sin caer en la amargura. Cuando finalmente ve el patrón, cuando comprende que durante meses o años su voz fue ignorada, puede surgir una rabia profunda. Es natural, pero quedarse ahí es seguir atrapado. El verdadero crecimiento ocurre cuando logra mirar el vínculo con objetividad. Entiende que ella actuó desde su herida, no desde su maldad, y que él permitió el desequilibrio por falta de límites, no por falta de amor. El perdón aquí no es reconciliación sino liberación, es decir, internamente, no necesito que me escuche, ya me escucho yo. Ese acto interior restaura el eje masculino. Recupera el sentido de dirección, la voz interna que había sido silenciada. Y desde esa voz, el hombre vuelve a construir, vuelve a crear, vuelve a liderar su vida sin rencor. 7. La alquimia del dolor. Convertir la herida en sabiduría. Todo hombre que ha vivido una relación con una mujer egocéntrica lleva una lección valiosa: el valor de su energía y su tiempo. Si logra transformar ese dolor en discernimiento, sale más fuerte, más consciente, más presente. Esa experiencia puede convertirse en una iniciación, la prueba que lo empuja a madurar emocionalmente. Aprende a poner límites sin culpa, a escuchar sin absorber, a amar sin perder su centro. Y cuando lo logra, algo profundo cambia. Ya no busca ser comprendido, busca ser congruente. Ya no necesita que lo admiren, sino que lo acompañen desde la verdad. Ese es el nacimiento del hombre estoico en las relaciones, aquel que no huye del amor, pero tampoco se deja arrastrar por el ego emocional del otro. Cuando una mujer no sabe escuchar, el silencio del hombre se convierte en un templo. No como castigo, sino como retorno. En ese silencio, él se reencuentra con su esencia, con su fuerza, con su propósito. El daño que ella le hizo deja de ser una herida cuando él lo convierte en frontera. Comprende que el amor no es complacencia, sino equilibrio, que su energía no está para sostener caprichos, sino para construir caminos. El hombre que aprende a retirarse con dignidad no pierde, asciende, porque entender sin odiar es la más alta forma de libertad. Lección 4. Cómo responder desde la conciencia masculina sin perder la empatía. Un hombre verdaderamente fuerte no es aquel que domina con voz alta, ni aquel que se somete por miedo a perder. El hombre fuerte es el que sabe ver sin cegarse, sentir sin desbordarse y actuar sin romper su centro. Esta lección trata de eso, de cómo responder, no reaccionar, de cómo mantener la conciencia cuando estás frente a una mujer que solo te escucha cuando hablas de ella, sin caer en resentimiento ni en debilidad. Porque si una mujer no sabe escucharte, no significa que debas volverte frío,
significa que debes volverte claro. 1. Entender antes de actuar. El principio de observación consciente. El primer paso para responder desde la conciencia masculina es observar sin ego. No se trata de etiquetar a la mujer como tóxica o narcisista. Apenas veas un patrón de egocentrismo. Se trata de mirar la situación como lo haría un estratega, con distancia interior, sin tomarlo como un ataque personal. Si ella interrumpe, cambia de tema o solo presta atención cuando hablas de ella. Eso dice más de su estado de desarrollo emocional que de tu valor como hombre. En vez de reaccionar con enojo o decepción, observa. Pregúntate, ¿este comportamiento es constante o circunstancial? ¿Proviene de inseguridad, necesidad de atención o simple falta de educación emocional? ¿He permitido este patrón al no marcar límites? Esa autoobservación es vital. Marco Aurelio decía, si algo externo te hiere, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. El hombre consciente analiza antes de juzgar, y cuando lo hace, ya no se siente víctima. Se siente responsable de decidir qué sigue. Observar no es tolerar, pero sí es el paso previo a actuar con sabiduría. 2. El arte de poner límites sin perder la calma. Cuando enfrentas a una mujer que solo se involucra emocionalmente, cuando el tema gira en torno a ella, el límite debe ser tan claro como tranquilo. No se trata de imponer autoridad con fuerza, sino con coherencia. Un límite masculino no se expresa con gritos ni reproches, sino con presencia y consistencia. Ejemplo. He notado que cuando intento contarte algo importante para mí, la conversación cambia hacia ti. Me gustaría que podamos escucharnos ambos. Si no hay ese equilibrio, prefiero guardar silencio. Esa frase no busca pelear, busca marcar un principio. Mi voz también importa. Cuando ella percibe que tu límite es firme pero sin agresividad, la conversación cambia. Si su madurez emocional es suficiente, se ajustará. Si no lo es, te mostrará con claridad que no está lista para una relación consciente. Y esa claridad, aunque duela, te libera. Los límites no son castigos, son anclas que mantienen tu integridad cuando el mar emocional del otro se agita. Epicteto enseñaba que el hombre debe ser como una roca contra la que rompen las olas, sin moverse. Ese es el espíritu que debe guiarte. 3. No busques convencerla, busca mantenerte fiel a tu centro. Uno de los errores más comunes del hombre consciente es tratar de educar emocionalmente a la mujer con la que está. Cree que si le explica lo suficiente, si le demuestra con paciencia lo que está haciendo mal, ella cambiará. Pero eso rara vez ocurre. La conciencia no se impone, se elige. Y nadie elige despertar si todavía obtiene poder desde su inconsciencia. Por eso, en lugar de desgastarte tratando de convencerla, céntrate en ti. Si ella no te escucha, deja de insistir. Si solo conecta cuando el tema es ella, no trates de competir por atención. Retírate a tu silencio, pero un silencio con propósito. El silencio del hombre que observa y decide, no del que se rinde. Porque cuando un hombre madura, entiende que no todas las mujeres merecen conocer su mundo interno. Algunas solo merecen su distancia. Tu energía no está para demostrar valor, sino para mantener dirección. Y eso se logra cuando sabes cuándo callar, cuándo hablar y cuándo marcharte. 4. ¿Cómo comunicar desde la madurez emocional? Hay un modo de hablar que desarma la manipulación sin generar conflicto. El lenguaje del hombre ecuánime. No usa sarcasmo, no lanza reproches, no se justifica. Simplemente comunica hechos desde la serenidad. Ejemplo. Me doy cuenta de que muchas veces nuestras conversaciones giran en torno a ti. No lo menciono como crítica, sino porque me gustaría sentir que también puedo compartir lo que vivo sin que se pierda el interés. Este tipo de comunicación no es débil, es estratégica. Si ella tiene una mínima capacidad de introspección, sentirá el golpe de realidad sin sentirse atacada. Si no la tiene, reaccionará con defensa o victimismo. En ambos casos, tú ganas claridad. El propósito de hablar desde la madurez no es cambiar al otro, sino medirte a ti mismo.
Saber si puedes mantener tu centro emocional incluso cuando la otra persona no sabe hacerlo. Ese es el entrenamiento estoico en el amor. Mantener la serenidad en medio de la reacción ajena. 5. Practicar la desconexión emocional progresiva. Cuando el patrón de egocentrismo femenino persiste, llega el momento de desconectarte emocionalmente. No de forma abrupta, sino progresiva. Esto no significa frialdad, sino una forma de protección espiritual. Comienza por dejar de buscar su validación. Si notas que solo responde cuando el tema es ella, redirige tu energía hacia tu propósito, tus proyectos, tu círculo de hombres conscientes. No la confrontes con resentimiento, simplemente deja de nutrir el patrón. Poco a poco, ella sentirá que su fuente de atención se apaga. Si es emocionalmente inmadura, intentará provocar reacciones para reactivarte. Críticas, silencios, juegos de poder. No entres. Sé como el río que cambia de cauce, no por rabia, sino por inteligencia. Al final, la desconexión no se trata de huir, sino de retomar la soberanía emocional. Lo que ella no valoró en ti, tú lo transformas en respeto propio, y desde esa calma decidirás con claridad si continuar o terminar la relación. 6. Decidir con firmeza, continuar o cerrar el ciclo. Una vez que ves el patrón con claridad, solo hay dos caminos. Continuar. Si notas voluntad de cambio, introspección real y reciprocidad emocional. Cerrar. Si ves que el ego domina, que el patrón se repite y que tu energía se desgasta. Ningún amor justifica la pérdida de tu integridad. Si decides quedarte, que sea porque hay crecimiento, no por apego. Si decides irte, que sea con gratitud por lo aprendido, no con odio. Un hombre maduro no huye, elige. Y la elección más noble que puede hacer es priorizar su paz sobre la adicción emocional. Séneca lo escribió con sabiduría eterna. No estamos atados a nadie por la sangre, sino por la virtud. En el amor, eso significa que solo vale la pena permanecer donde ambos elevan su conciencia. 7. La serenidad como arma y refugio. En una cultura donde muchos hombres reaccionan con rabia ante el desinterés femenino, tú debes hacer lo contrario, serenarte. La serenidad no es indiferencia, es dominio. Es saber que no necesitas el caos de otro para sentirte vivo. Cuando logras responder con calma a una mujer que no te escucha, te conviertes en algo que el ego no puede manipular, un hombre inquebrantable. No hay mayor poder que mantener tu centro cuando el otro pierde el suyo. Esa es la verdadera forma de liderazgo emocional. No el control sobre el otro, sino el gobierno sobre ti. Y desde ahí cualquier decisión, seguir o irte, se vuelve acto de sabiduría, no de impulso. Responder desde la conciencia masculina no es buscar justicia emocional. Es mantenerte fiel a tu esencia sin dejar de ver la humanidad del otro. Es mirar el egocentrismo sin odio y decir, entiendo que esto viene de tu herida, pero no me quedaré a vivir en ella. El hombre que domina sus reacciones no necesita demostrar poder. Su sola calma es una declaración de autoridad interior. Y cuando esa calma se vuelve su modo de vida, ya no busca que lo escuchen para sentirse valioso. Se escucha a sí mismo y desde ahí elige amar desde la libertad. Lección 5. El cierre consciente. Cómo trascender la herida y prepararte para un amor más maduro. Hay un momento en todo proceso masculino donde el ruido se apaga. Ya no hay discusión, ya no hay necesidad de demostrar ni de reclamar. Solo queda una certeza. Ya entendiste lo que tenías que entender. Esa es la hora del cierre consciente. No es la ruptura emocional impulsiva, ni el intento de alejarte sin sanar. Es el momento en que un hombre deja de luchar contra lo que no puede cambiar y empieza a construir desde lo que aprendió. Cerrar una relación con una mujer que solo te escuchaba cuando hablabas de ella no es una derrota, es un rito de paso. Es la transición de un hombre condicionado por la necesidad de ser escuchado, hacia un hombre que se escucha a sí mismo y encuentra en su silencio el eco de su verdadera fuerza. 1. El cierre no es abandono, es evolución. En una cultura donde se confunde el compromiso con el sacrificio y el amor con la dependencia,
Muchos hombres creen que alejarse de una relación desequilibrada es rendirse, pero el verdadero abandono no ocurre cuando te vas, sino cuando te quedas traicionándote. Cerrar desde la conciencia es un acto de responsabilidad emocional. Es reconocer que diste, que intentaste, que pusiste presencia y que el desequilibrio persiste no por falta de amor, sino por falta de reciprocidad. Y entonces entiendes que seguir ahí solo prolonga tu propia desconexión interior. El cierre consciente no lleva odio. Lleva respeto por lo vivido y gratitud por lo aprendido. Porque incluso una relación donde no fuiste escuchado te enseña el valor de tu voz. 2. Aceptar la herida sin construir una identidad desde ella. Todo hombre que ha sido ignorado o invisibilizado por la mujer que amaba carga una herida silenciosa, la del esfuerzo no correspondido. Esa herida puede mutar en dos caminos, el del resentimiento o el del crecimiento. Si el hombre se aferra al dolor, comienza a generalizar. Todas las mujeres son así. Nadie escucha a los hombres. El amor es pérdida. Desde ahí se convierte en una versión endurecida de sí mismo. Pero si en cambio elige mirar la herida con conciencia, se da cuenta de algo más profundo. No dolía que ella no escuchara. Dolía que él mismo dejó de hacerlo consigo. La mujer solo reflejó su desconexión interna. Cuando lo entiende, deja de buscar culpables, y en lugar de cerrarse al amor, se abre al autoconocimiento. Ese es el punto de inflexión donde un hombre deja de reaccionar al mundo y empieza a crearlo. 3. La alquimia del desapego. Transformar el dolor en dirección. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, solo cómo respondemos. Por eso, el desapego no es frialdad, es sabiduría emocional. Significa aceptar que la otra persona no está lista para amar en la misma frecuencia y elegir avanzar sin esperar su validación. El desapego auténtico nace cuando dejas de pedirle al pasado que te explique por qué no fue suficiente. Dejas de buscar el «qué hice mal» y te enfocas en «qué aprendí». Ese cambio mental transforma la herida en brújula, y entonces el dolor ya no es obstáculo, sino impulso. Empiezas a cuidar tu energía como un recurso sagrado. Entiendes que el amor no se ruega, se comparte, y que tu atención no debe entregarse donde no hay reciprocidad emocional. El desapego es la forma más alta de amor, el amor a ti mismo sin rencor hacia el otro. 4. Reconstruirte desde la disciplina emocional. Muchos hombres, tras una relación emocionalmente agotadora, caen en dos extremos, el cinismo o la dependencia. El primero dice, «Ya no creeré en nadie». El segundo busca a otra mujer rápido para llenar el vacío. Ambos son evasiones. Ninguno es camino de desarrollo. Reconstruirse implica volver a la disciplina emocional. Eso significa cuidar tu entorno, tu energía y tus pensamientos. Volver a cultivar silencio, volver a entrenar el cuerpo, volver a enfocar tu atención en metas que no dependen de nadie más. El hombre estoico entiende que el amor no se sana con otro amor, sino con propósito. Por eso, el cierre consciente es también el regreso al sentido de misión. No para olvidar, sino para integrar. Porque cuando tu propósito está claro, ninguna relación puede volver a desorientarte. Dejas de buscar la validación femenina y comienzas a proyectar energía masculina firme, serena y estable. Desde esa presencia atraerás mujeres distintas porque has cambiado tu frecuencia interior. 5. Redefinir el amor desde la conciencia masculina. Después de atravesar una relación con desequilibrio emocional, el hombre maduro redefine lo que significa amar. Entiende que amar no es perderse en el otro, sino encontrarse junto al otro sin dejar de ser uno mismo. Ya no busca una mujer que lo admire por su entrega, sino una que lo respete por su autenticidad. Ya no busca ser escuchado todo el tiempo, sino compartir con quien también sabe escuchar el silencio. Ese tipo de amor requiere otra frecuencia, otra madurez. No es el amor del drama, sino el de la reciprocidad. No es el amor del deseo impulsivo, sino el del crecimiento conjunto.
El hombre consciente no huye del amor, pero elige bien dónde entrega su energía. No busca una pareja para sentirse completo, sino para ampliar su conciencia. Y cuando llega esa mujer, que no solo oye, sino comprende, él ya no la idealiza, la honra. Porque el amor maduro no se basa en necesidad, sino en elección diaria. 6. El regreso a la voz interior. El cierre consciente tiene un final sagrado, el regreso a tu voz interna. Esa voz que fue callada durante la relación, esa voz que fue interrumpida una y otra vez, hasta que olvidaste su sonido. Cuando empiezas a escucharla de nuevo, te das cuenta de algo poderoso. Nunca perdiste tu valor, solo perdiste tu foco. Y cuando un hombre recupera su foco, se vuelve imparable. Tu voz interior te dirá cuándo volver a amar, cuándo retirarte, cuándo hablar y cuándo callar. Será tu brújula en medio del ruido emocional del mundo. Y cuando vivas guiado por esa voz, no habrá mujer que pueda manipularte ni circunstancia que pueda derrumbarte. Porque el hombre que se escucha a sí mismo se convierte en su propio líder. 7. Cerrar con gratitud, no con rencor. La última etapa del cierre consciente es la gratitud. No la gratitud superficial del todo pasa por algo, sino la profunda, la que reconoce que incluso el dolor fue un maestro. Le agradeces a esa mujer, no porque haya sido justa, sino porque fue el espejo que reveló tu punto débil. Gracias a ella, aprendiste a poner límites, a valorar tu tiempo, a diferenciar entre atención y conexión. Y cuando puedes agradecer sin resentimiento, el ciclo está verdaderamente cerrado. Ya no necesitas justicia ni disculpas. Tu crecimiento es la mayor prueba de que nada fue en vano. Así el cierre no es final, sino inicio. El inicio de una nueva versión de ti, más clara, más centrada, más consciente del tipo de amor que mereces y del tipo de hombre que estás destinado a ser. El amor es un campo de entrenamiento para el alma masculina. Algunos vínculos te enseñan ternura, otros te enseñan fortaleza, pero todos te muestran el grado de conciencia que habita en ti. Si tuviste que aprender a escuchar tu propia voz en medio del ruido de alguien más, entonces estás más cerca de tu verdadera maestría interior. No se trata de cerrarte al amor, sino de amarte con tanta profundidad que nunca vuelvas a negociar tu paz. El hombre consciente no teme perder a una mujer, teme perder su dirección. Y cuando decide mantenerla, se convierte en un faro, firme, silencioso y eterno. Hermano, si este mensaje resonó contigo, es porque estás en ese punto donde el dolor ya no busca consuelo, sino sentido. Recuerda, el crecimiento masculino comienza cuando dejas de esperar comprensión externa y te conviertes en tu propio maestro interior. Si quieres seguir fortaleciendo tu mente, tu energía y tu dirección, suscríbete y acompáñanos en este camino de desarrollo masculino consciente. Aquí hablamos sin máscaras, sin victimismo, con la verdad que edifica. Te invito a seguir el canal, a despertar tu fortaleza y a vivir con propósito. Porque un hombre que se comprende, domina su destino.